Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver ejercicios de electromagnetismo de la selectividad de física de Andalucía del año 2021. El primer ejercicio cayó en el examen titular de junio. Lo leemos. Primera parte, como siempre, teoría, que vale 1,25 puntos. Dice, una espira circular situada en el plano XY, fijaros que aquí he puesto los tres ejes, X y Z, y que se desplaza por ese plano en ausencia de un campo magnético, es decir, en esta zona no hay campo magnético, entre una región en la que existe un campo magnético constante y uniforme, dirigido en el sentido negativo del eje OZ. Si este es el sentido positivo, pues este es el sentido negativo, es decir, hacia adentro, que representamos con una cruz. Y justifique, ayudándose de esquemas, si en algún momento durante dicho desplazamiento cambiará el flujo magnético en la espira. Evidentemente, a medida que está entrando la espira en la zona del campo magnético, cambiará el flujo magnético. Y justifique ayudándose de un esquema si en algún momento se inducirá corriente en la espira y cuál será su sentido. Pues evidentemente, igual que antes, cuando cambia el flujo magnético se produce una corriente eléctrica inducida y deducimos su sentido, que sería este de aquí, el sentido antihorario, teniendo en cuenta que a medida que penetra la espira está aumentando el flujo magnético hacia adentro y por lo tanto se va a crear un campo magnético inducido hacia afuera. Y aplicando la regla de la mano derecha, deducimos que el sentido de la corriente es este de aquí. Bueno, teoría pura y dura. Podéis pausar el vídeo, leerlo y yo paso a hacer o a explicar el apartado B. Dice, una espira circular de 5 centímetros de radio, este de aquí, gira alrededor de uno de sus diámetros. Yo he puesto arbitrariamente este diámetro, ¿de acuerdo? Está girando en este sentido, estaría haciendo así. Con una velocidad angular igual a pi radianes por segundo, en una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme de módulo 10 teslas perpendicular al eje de giro. Si este es el eje de giro, perpendicular, por ejemplo, así. Sabiendo que en el instante inicial el flujo es máximo, es decir, que la espira está siendo perpendicular al campo magnético, o lo que es lo mismo, el vector superficie, que es perpendicular a la superficie, será paralelo a los campos magnéticos. Y calcule razonadamente, ayudándose de un esquema, la expresión del flujo magnético en función del tiempo. Bueno, sabéis que el flujo magnético, producto escalar del vector campo magnético por el vector superficie, módulo por el coseno del ángulo, módulo por el coseno del ángulo, ¿cuál será? Phi sub 0 más omega t, pero phi sub 0 vale 0, por lo tanto, sustituimos y me queda esto de aquí. 0,025 pi coseno de pi t. Y calcule razonadamente el valor de la fuerza electromotriz inducida en el instante t igual a 50 segundos. Recordar que la fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Derivamos, se obtiene esto de aquí, sustituimos t por 50, calculamos y obtenemos un valor de 0 voltios. Fuerza electromotriz en ese instante 0 voltios. Segundo ejercicio, que también cayó en el examen titular de junio. Dice, apartado A, un electrón se mueve en sentido positivo del eje OX, representado, en una región en la que existe un campo magnético uniforme dirigido en el sentido negativo del eje OZ. Aquí está. Indique de forma justificada con ayuda de un esquema la dirección y sentido en que debe actuar un campo eléctrico uniforme para que la partícula no se desvíe. Fijaros que aplicando la regla de la mano izquierda, V, B, F. F sería hacia arriba, fuerza magnética, pero como es un electrón, carga negativa, fuerza magnética hacia abajo, que debe ser compensada con una fuerza eléctrica hacia arriba, y que como una carga negativa, el campo eléctrico tiene que tener sentido contrario y por lo tanto hacia abajo. ¿Qué relación deben cumplir para ello los módulos de estos campos? Bueno, pues fuerza igual a fuerza, fuerza igual a fuerza, despejamos E partido B igual a la velocidad de la partícula, del electrón en este caso. Ya no podéis pausar el vídeo. ¿A que no sabéis por qué he puesto aquí esta pulsera? Y vamos al apartado B. Un protón describe una trayectoria circular en el sentido antihorario. Lo he representado mediante este círculo negro. Antihorario en este sentido. En el plano XY, con una velocidad de módulo igual a 3 por 10 elevado a 5 metros segundo menos 1, en una región en la que existe un campo magnético uniforme de 0,05 teslas. Justifique, con ayuda de un esquema que incluya la trayectoria descrita por el protón, la dirección y sentido del campo magnético. Bueno, esta es la velocidad,
Esta debe ser la fuerza, puesto que está realizando esta trayectoria, la fuerza, fijaros que es la fuerza centrípeta, y aplicando la regla de la mano izquierda deducimos que el campo magnético debe ir hacia adentro, es decir, en el sentido negativo del eje OZ. Apartado II. Calcule de forma razonada el periodo del movimiento y el radio de trayectoria del protón. Bueno, lo que hago primero es calcular el radio. Las dos fuerzas tienen que ser igual. Bueno, las dos fuerzas. Hay una fuerza, que es la fuerza magnética, ejercida por el campo magnético que hace de fuerza centrípeta. Fuerza magnética, fuerza centrípeta, despejamos el radio, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 0,06375 metros. Como la velocidad es constante, velocidad igual a espacio partido tiempo, despejamos el tiempo, que es el periodo, 2πr partido v, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 1,335 por 10 elevado a menos 6 segundos. Vamos a la tercera pregunta. Como siempre, apartado A, teoría. Dos partículas idénticas con carga Q y masa M se encuentran separadas por una distancia d. A continuación se mantiene fija una de las partículas y se deja que la otra se aleje, hasta duplicar la distancia inicial con la primera. Y determine el módulo de la velocidad que adquiere la partícula en el punto final. Aquí lo que hacemos es aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. La energía mecánica inicial igual a la final. La energía mecánica es potencial más cinética, potencial más cinética. La cinética inicial 0, sustituimos por sus expresiones. Fijaros que aquí la distancia final es 2d, despejamos v y obtenemos esta expresión, ¿de acuerdo? No podemos calcularlo puesto que no sabemos cuánto vale la carga, ni la distancia, ni la masa, ni nada. Esta sería la expresión. Y determine cómo cambiaría el módulo de la velocidad en el apartado anterior si se duplica el valor de las cargas. Es decir, donde está Q hay que poner 2Q. Donde está Q hay que poner 2Q. 2 por 2, 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. Lo sacamos fuera y me quedaría igual a 2V1. Es decir, que la velocidad se duplica. Vamos a ver el apartado B, un problema, como siempre 1,25 puntos. Dos partículas idénticas de carga 5 por 10 elevado a menos 6 colombios están fijas los puntos 0, menos 3 y 0,3. Aquí y aquí. Si manteniendo fijas las dos partículas se suelta una tercera carga de menos 2 por 10 elevado a menos 6, fijaros que esta es negativa y estas dos son positivas, por lo tanto la atraen hacia la izquierda. Nos da la masa en el punto 4, 0, por lo tanto esta distancia inicial es 5 metros. Calcule el módulo de la velocidad con la que llega al punto 0, 0. De nuevo vamos a aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. En primer lugar, calculamos el potencial en el punto 4, 0, que sería la suma de los potenciales creados por la carga Q1 y Q2. Nos da un valor de 18.000 voltios. Calculamos el potencial en el punto 0. Nos da un valor de 3.000 voltios. Incremento de potencial, 30.000. 30.000 menos 18.000, 12.000 voltios. Incremento de energía potencial, carga por delta V, menos 2,4 por 10 elevado a menos 4 julios. Y aplicando el principio de conservación de la energía mecánica, lo que ha disminuido la energía potencial tiene que aumentar la energía cinética, 2,4 por 10 elevado a menos 4 julios. Como ya sabemos el incremento de energía cinética, podemos calcular la velocidad teniendo en cuenta que la velocidad inicial es 0. Nos da un valor de 7,75 metros por segundo. Y pasamos a explicar el último ejercicio por ahora. Son 12, pero bueno, voy a grabar vídeos con 4 ejercicios, ¿de acuerdo? Para que no se haga esto muy pesado. Fijaros que van ya 9 minutos, a ver si lo podemos hacer en 11 minutillos por ahí. Suponga dos conductores rectilíneos muy largos, paralelos y separados a una distancia d, por las que circulan corrientes eléctricas de igual intensidad y sentido. Razones cómo se modifica la fuerza por unidad de longitud si duplicamos ambas intensidades y a la vez reducimos d a la mitad. Esta es la fuerza, mu sub 0 y su 1 y su 2, L, 2πr. Como es fuerza por unidad de longitud, mu sub 0 y su 1 y su 2, 2πd, distancia, ¿no? Esto sería F sub 1 partido L. F sub 2 partido L sería todo igual, nada más que la intensidad se duplica y la distancia se divide por 2. 2 por 2, 4. Entre 0,5, 8. Por lo tanto, sería igual 8 veces, o mejor dicho, la segunda fuerza por unidad de longitud sería 8 veces superior a la inicial. B.
Un protón que ha sido acelerado desde el reposo con una diferencia potencial de 6.000 voltios tiene que hacer incremento de V igual a menos 6.000 voltios. Recordad que las cargas positivas se aceleran hacia disminuciones de potencial eléctrico, lo cual lo demuestro aquí. Describe una órbita circular en un campo magnético uniforme de 0,8 teslas. Calcule razonadamente el módulo de la fuerza magnética que actúa sobre el protón. Bueno, ya digo, incremento de energía cinética igual a menos incremento de energía potencial igual a menos Q delta V. Principio de conservación de la energía mecánica. Menos Q delta V, que ya digo que tiene que ser negativo para que se produzca un aumento de la energía cinética. 9,6 por elevado a menos 16 julio y ya podemos deducir el valor de la velocidad. Recordad que el valor de las velocidades de las partículas subatómicas, protones, electrones, suele ser 10 elevado a 5, 10 elevado a 6, como mucho 10 elevado a 7. Nos da un valor de 1,06 por 10 elevado a 6 metros por segundo y parece un resultado razonable. Fuerza QVB seno de alfa, valor absoluto de la carga. Nos da un valor de 1,36 por 10 elevado a menos 13 newton. Y el radio de la trayectoria descrita. De nuevo deduzco, como en los ejercicios anteriores la expresión del radio. MVQB seno de alfa, valor absoluto de la carga. Lo conozco todo, sustituyo y calculo 0,014 metros. Bueno, ya está, creo. Fijaros que aquí ya está el ejercicio número 5, que lo grabaremos en un próximo vídeo. Bueno, pues nada más. Suerte hasta otra. Solamente recordaros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes y todos los ejercicios resueltos que estamos colgando en el canal. En este otro blog de relatos, josefernandocuenca.blogspot.com, podéis leer novelas y relatillos cortos que he escrito en los últimos años. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.